Mm, Bien, ahí comenzó. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. La clase de hoy es súper, pero súper interesante. Vamos a hablar de contenidos que a veces nos parecieran que son un poquitico alejados a lo que es el deporte, el atletismo y a lo que es el constructo de la educación de este deporte tan hermoso de correr, saltar y danzar, que son los factores que alteran tanto los lanzamientos como en los saltos. Van a ver que ustedes lo van a poder aplicar después a un montón de contenidos de la vida y a priori también a otros deportes. Pero antes quería hacer mención, si les parece, y voy a empezar a compartir sobre el foro de participación que ustedes tenían, que mayoritariamente lo hicieron. No verificamos por comisiones, obviamente, pero hubo una muy buena participación, así que lo ven acá. Este videito que yo les pongo, que no, obviamente no lo están escuchando, no se preocupen si se les corta y demás, la idea es que ustedes vayan observando, espero lo estén viendo, si no me avisan, y es un poco la propuesta que la IAF, lo que hoy se llama World Athletic, que es la Organización Internacional de Atletismo, que en su momento se llamaba IAF, recuerden, International Association Amateur of Federation, y hoy se llama World Athletic, o sea, Atletismo Mundial. Entonces, fíjense que en el motor de poder vender cosas, la IAF inventó un kit. Obviamente, un kit que inventó y que después se podía replicar en nuestras casas. A mí, por ejemplo, me tocó tener una escuelita de atletismo hace un par de años, y nosotros no compramos el kit que vendía la IA, pero sí lo replicamos. O sea, hicimos un montón de cosas muy parecidas y muy interesante porque se podía hacer esto de, en las bases, o sea, con los más pequeños, estamos hablando desde los 3 años, 4, que puede llegar un niño a una escuelita, una niña, hasta los 12, 13, 14 años, que es un poquitico lo que nosotros damos en llamar especialización temprana. Fíjense que acá mayoritariamente todos estos juegos que ustedes van a ir viendo acá, uno, son juegos, o sea, son perspectivas lúdicas donde a diferencia, como haces, de otros deportes donde uno tiene 10 años y la mamá o el papá le dice, te llevo a fútbol, sí, sí, vamos a jugar, te dice, ¿no? Y cuando el padre, la madre o el tutor le dice al niño, te llevo a atletismo, bueno, vamos a entrenar. Entrenar y jugar son dos cosas totalmente distintas. Entonces, la IAF, o sea, en ese momento, hoy la World Athletic, como realmente habíamos tenido un incremento muy grande del boom de las carreras en atletismo, donde ustedes saben que de la cantidad de personas que practican deportes, de la cantidad de personas en el mundo que practican deportes, el 36% hacen atletismo. O sea, un tercio, más de un tercio de la sociedad hace atletismo como deporte. Claro, ¿qué deporte? Atletismo, carrera. A veces no es federativo, pero sí lo realizan. Entonces, ¿qué sucede? Hasta acá lo que podemos observar es que no era divertido estos niños ir a la realización de nuestras prácticas. Entonces dice, bueno, vamos a hacer actividades. ¿Qué? Y fíjense los elementos fundamentales. Sean lúdicos, o sea, divertidos, competitivos, cosa de que la competencia también esté, porque tampoco se puede pensar que esto es un deporte, fíjense, por ejemplo, ese que sería salto con garrocho, con pértiga. Entonces, o eso es que sea competitivo, pero que sea competitivo a nivel grupal, no que sea individual. Entonces van a ver que todos, o la mayoría de estos juegos, son todos de forma grupal. Por ejemplo, en este es lo más parecido al lanzamiento de disco, fíjense, pero no con un disco, y si lo ingresa a la izquierda, centro o derecha, tienen puntuaciones distintas. Y así se realizan, por ejemplo, 5 o 6 personas, y niños en este caso, y la sumatoria de ellos. Entonces, no se evidencia quién hizo más, quién hizo menos, y durante todo el tiempo estos niños son rotativos, o sea, los equipos no siempre son los mismos. En una sesión de trabajo, una sesión de entrenamiento o de acciones lúdicas del atletismo, puede haber 15 juegos y 15 grupos distintos. Claro, tienen complejidades, hay que trabajarlo mayoritariamente con varios entrenadores, hay que no tener grupos tan grandes, pero bueno, en fin, yo les dejo este video para que observen cómo son los ejercicios que se pueden hacer con materiales preparados pura y exclusivamente por nosotros. Fíjense ese, que es lo más parecido a la descarga en el salto con jabalina, que ahí tenemos un juez, obviamente esto ya es una competencia, no es una sesión de entrenamiento, y cómo se lanza ese implemento, lejos de ser una jabalina, no va a dañar a nadie, y ya los niños y niñas pueden empezar a hacer un poco más romántica la cuestión. De lo que ustedes realizaron en los foros, yo me tomé el atrevimiento también de leerlo hoy, ayer y anteayer.
hay algunas cosas que por ahí me llamaron la atención y les alerto. Si les parece, les voy a hablar un segundito, 1 minuto, 2 minutos, mientras ustedes van viendo este video, aunque seguramente se les está cortando un poquitito. Una de las cuestiones era el vocabulario. Ustedes recuerden que la semana que viene, por ejemplo, es el parcial, ¿vale? O en su momento cuando vayamos al final y ustedes en vez de lanzar digan tirar. Son cosas muy fuertes que no deben suceder. El vocabulario del atletismo o de cualquier otra materia y sobre todo de las didácticas, o sea, los deportes, es muy específico. Tirar desde el punto de vista de la mecánica es una cosa. Uno tira, por ejemplo, cuando dice, bueno, voy al tiro federal a tirar, ¿no? Se calza el arma y tira. Es algo totalmente distinto. Nosotros decimos lanzar. Es más, está en disputa todavía desde la biomecánica de que el término apropiado para solamente el lanzamiento de la bala es impulsar y no lanzar, puesto que la dinámica, y esto lo vamos a ver un poco mejor en Atletismo 2, viene desde la incorporación en la fosa del cuello. La bala lo que hace que eso sea un impulso y no un lanzamiento porque está pegado al cuerpo, está incorporado durante el giro o durante la referencia lineal al cuerpo. Vaya y pase. Entonces, observaciones. En atletismo, los términos para utilizar son lanzamiento, en vez de tirar, salto y carreras, y no otra cosa. Por ejemplo, en las carreras uno dice, bueno, desde el punto de vista convencional, yo puedo caminar, trotar o correr. Claro, no lo hace a un trote y a una carrera la diferencia entre si lo hago rápido o lo hago despacio, como decimos nosotros, ¿no? Bueno, me salí a trotar. ¿Por qué no dije salí a correr? Y porque lo hice despacio, lo hice en un ritmo. No, en realidad, correr es porque técnicamente se está entrenando para desarrollar una técnica determinada y hoy un poquitico también vamos a hablar de eso. Eso es una de las cosas que decía. Otra de las cuestiones que observé, son todas súper interesantes y las que consideré por ahí un poco negativas o que estaban equívocas, hice algún comentario y el resto de los profes también, es cómo yo utilizo una dinámica de integrar la carrera, el salto con el lanzamiento. El foro en realidad era sobre las cuestiones separadas. Por ejemplo, bueno, hoy quiero hacer, estoy en una escuelita de verano, ¿no? Y hoy quiero hacer carreras, porque me gusta. O estoy en una escuelita de veranos y hoy quiero hacer, a ver, lanzamientos o salto. Bueno, ¿por dónde arranco? ¿Con qué ejercicio arranco? ¿Cómo combino cada uno de estos actividades o pruebas del deporte? El proceso de combinación nunca puede ser extra a la dinámica propia del atletismo. O sea, había, por ejemplo, estudiantes, quizás algunos de ustedes, si quieren, si es que fuera así, ustedes intervienen, abran el micrófono tranquilamente, era que ponían, bueno, voy a hacer una carrera y después de la carrera voy a saltar y después del salto voy a lanzar. Imagínense que después de un salto, realizar un lanzamiento significa de que después del salto yo tengo que tener algo en las manos, porque el lanzamiento siempre es con una incorporación al ser corpóreo. Por tanto, no sería lo más lógico. Sí sería lógico, por ejemplo, carrera con lanzamiento, carrera con salto, y ya está, porque no podemos hacer 3 cuestiones separadas. Ahora, así lo podemos hacer si somos 2. Por ejemplo, yo corro y entrego. Ahí hice, obviamente, algo de relevos. Esa persona que yo le entregué algo, corre y salta y termina el salto con eso incorporado, o corre, deja el implemento que tiene que lo puede acertar, perdón, en un lugar o volver a lanzar y después salta. Ahí es otra de las virtudes que hay que tener en cuenta. Y después el resto de las estructuras considero que fueron pertinentes, que estuvieron interesantes, que hay que empezar a jugar un poco ya desde el hoy, ¿no? Con esto de saberse incorporar, ya vamos en el contenido desarrollando, a las características de nuestro deporte. En fin, recuerden entonces que vamos a dejar de compartir acá, de que la clase que viene es una clase donde hay evaluación. Después les voy a explicar al fin de la semana cómo va a ser ello. Vamos a compartir entonces, si les parece, si tienen alguna apreciación, adelante, pueden abrir el micrófono. Y si no, vamos a compartir la clase del día de hoy. Ahí lo ven, me hacen una señal. ¿Lo ven correctamente? No, todavía no. Avísenme cuando lo vean, así arrancamos. Ahí lo están viendo. Rocío, yo te veo vos sola, ¿lo estás viendo? Ay, profe, sí.
Ah, bien, perfecto. Agustín, adelante, que levantaste la mano. Sí, profe, sí lo veo. Ah, bueno, bueno, era para eso. Meta, meta. Bien. Sí, sí. Bueno, bueno, ahí vamos. Bueno, chicos, hay, como todo en la vida, una serie de factores que, fíjense la palabra que uso, radicalmente intervienen cuando yo lanzo, cuando, cuando yo salto y es más, también a veces en la carrera. Y eso es lo que les vamos a ver hoy. Hoy vamos a dedicarnos solamente a el lanzamiento y la carrera. Estos elementos nosotros los explicamos en Atletismo 2 hasta hace el cuatrimestre pasado. Y como reestructuramos, porque le dimos una característica un poco más lúdica a la parte del Atletismo 1, también lo vamos a ver como este contenido. Pero tengan en cuenta que también ustedes van a ver este contenido engrosado en Atletismo 2. Así que cualquier cuestión de este contenido que ustedes no entiendan, por favor, levanten la mano, hablen, no solamente porque va a ser evaluado, sino también porque usted en la carrera lo va a seguir desarrollando y seguramente en otras asignaturas también. Claro, cuando hablamos de factores que intervienen en lanzamientos, tenemos que hablar de balística. No queda otra cuestión, porque la balística es como el estudio de la perspectiva del desplazamiento de un objeto que se dispara a través de una medida física. Si vamos un poquitito para atrás, tenemos que hablar de biomecánica, porque la biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo humano, o el movimiento de la motricidad, o el movimiento de la corporeidad. La biomecánica, de hecho, ustedes lo deben saber, en el deporte es una ciencia moderna que está trabajando fuerte, ¿eh? Fuerte al decir que la mayoría de los equipos internacionalmente reconocidos de nuestro y otros deportes tienen biomecánicos trabajando para ellos. O sea, el equipo de atletismo ruso, el equipo de atletismo de Estados Unidos, de Jamaica, de esos países que son medallistas. Es más, nosotros en el CENAD, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, tenemos un equipo de biomecánicos no exclusivamente puesto en función de los deportistas de atletismo, pero sí que podrían participar y observar. El biomecánico y la biomecánica lo que hacen, para que se den una idea, es utilizar un montón de elementos, así sencillamente, de cámaras, de videos, de percepciones que aumentan la tenacidad de la percepción humana. Ustedes saben que nosotros vemos, ¿no? Dentro de la percepción visual, uno observa cosas y a veces, por lo fino de la actividad, uno no observa otras cosas. Ahí, hacia esa cuestión, mayoritariamente la biomecánica trata de trazar sus estudios. Agarran y, por ejemplo, observan una carrera con una muy buena cámara de filmación de 1080, 4K por 8, etcétera, una carrera llana de 100 metros, solamente los 30 metros fundamentales del medio. Y agarran y dicen, bueno, a ver, ¿hasta dónde llega la rodilla? ¿A dónde llega el talón al glúteo? El braceo se pasa de la línea media, el tronco va inclinado hacia adelante, el cuello, o sea, la parte de la cabeza, cómo se encuentra, y un montón de estadígrafos que después van observando si se relacionan o no con lo que debería ser una técnica ideal. En los lanzamientos, mucho, porque la técnica, que más adelante vamos a ver y se va a trabajar fuertemente en el atletismo 2, de los lanzamientos depende pura y exclusivamente del resultado. O sea, si yo realizo mal un momento de una técnica, llámese en el disco, por ejemplo, yo no utilizo este dedo para darle envión al disco y que realice una fuerza centrífuga, pues el disco va a tener mayor rozamiento con el aire y no voy a alcanzar el potencial que tengo de llegada del disco al área si no realizo correctamente la técnica. Por eso, y si nos vamos un poquitico más para atrás, fíjense que le dije balística, biomecánica, voy a la física, porque la física es la madre de la biomecánica. En realidad, entre medio de ella está la mecánica y después la cinemática y después la biomecánica. En fin, la física, ¿qué es lo que estudia? Ustedes ya lo saben porque lo trabajaron en la secundaria. Y en este momento, la física es hoy una de las ciencias más duras, pero que poco a poco se va insertando, fíjense, se va insertando en cada una de las ciencias que estudian al cuerpo humano y a la naturaleza en sí. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que vamos a estudiar como factores? Bueno, fíjense, la altura desde donde se desprendió el implemento en relación al piso. O sea, si yo lanzo, por ejemplo, jabalina, la altura máxima es la altura máxima que en el momento de la descarga, fíjense, mi brazo es una cosa es acá y otra cosa es acá.
Y otra cosa es acá, la altura es distinta. Ojo, no significa que a mayor altura mejor lanzamiento. Y ahora vamos a ver por qué. La altura entonces sería definida así: desde dónde se desprende el implemento en relación al piso. Fíjense que el implemento siempre está incorporado al cuerpo. El ángulo de salida del implemento, la balística nos dice que son 45 grados. Ahora vamos a ver también por qué. Si yo realizo un ángulo que está por encima de eso, es como cuando yo agarro una pelota, ¿sí?, y la tiro muy para arriba. Si la tiro muy dependiente a mi centro, la pelota va a ser así, y cae al lado. Si yo la tiro bien para el frente así, la pelota va a llegar. Ahora, si entre que yo la tiré así y la tiro para arriba, la tiro un ángulo medio, que serían los 45 grados, la pelota, en relación a mi potencia, a mi fuerza, a mi destreza, va a lograr el máximo desplazamiento con respecto al área. Y eso es el famoso ángulo 45 grados. El tercero podría ser llamada la velocidad inicial de salida del implemento. ¿Qué significa? Y acá guarda una gran referencia con el deportista o la deportista que estemos hablando. Acá hablamos de la destreza física, acá hablamos de la potencia que tiene ese individuo, en fin, hablamos de todos los condimentos elementales propios, fíjense lo que les digo, de la cualidad del deportista. Y esa es la velocidad. La velocidad depende de un montón de variables que ahora también vamos a estudiar. Y por último, de la resistencia del aire. ¿Qué? ¿De la resistencia del aire? Imagínense que nosotros lanzamos en dos condiciones adentro de un laboratorio. ¿Sí? La misma persona en el mismo momento o un robot. En el mismo momento agarra una pelota de pecho y la lanza. En un lugar, en uno de los estamentos de este laboratorio, el robot lo larga con un viento en contra. Y el implemento es un balón de fútbol, viento en contra. Y en el otro lo lanza con un viento a favor. ¿Cuál creen que va a desarrollar mayor longitud? O sea, el implemento que va a caer más lejos, ¿en cuál de los dos va a suceder? ¿En el que tiene el viento en contra o en el que tiene el viento a favor? Viento a favor. Ajá. ¿Y viento a favor por qué? Sí, porque si no lo va a traer para, lo va a empujar para donde, desde donde lo lanzamos. Claro, eso es por una cuestión, porque el que está en viento en contra te va a frenar el implemento, ¿no? Claro, Y en viento claro, a favor no solo que no te frena, sino que te ayuda. claro. Exactamente. Pero hay mucho más que eso. ¿Mm? Y por eso se trata que en relación a cómo esté el viento, es que yo tengo que lanzar. Y hay implementos que son redondos, no son unas esferas, la bala. Ahora, la jabalina es una jabalina meta, es un implemento delgado, fino al principio, y tiene que tener una forma de lanzamiento para, aún así, las inclemencias del aire, del tiempo y demás, yo lanzar y, fíjense, y tratar de desarrollar máxima postura o posición con respecto al terreno. Pero fíjense cuando nosotros vamos en un auto, o que vamos a una velocidad mayor a 50 kilómetros o 60. Imagínense a 100 kilómetros en el auto, ir viento a favor y sacar la mano. Ir viento en contra y sacar la mano. Es imperceptible. En ambas posiciones la mano se me va para atrás, ¿no? Si yo la abro, si yo hago así, no pasa nada, ¿no? Lo han hecho, sacan la mano por el vidrio y hacen así, y la mano hace así. Ahora, si yo hago así, me tira la mano para atrás. La velocidad con la que va un implemento es muy fuerte. Por tanto, por más que el viento esté a favor de donde yo lanzo, igual va a haber rozamiento, igual va a haber una acción de frenaje. Por tanto, como conclusión, es que este tipo de factor también se tiene que estudiar y los deportistas también tienen que saber. Ahora, la pregunta para ustedes es esta: de la altura, del ángulo, de la velocidad y de la resistencia al aire, ¿cuál creen que es menos alterable en el momento de la descarga de un lanzamiento? De que soltamos o que impulsamos o que lanzamos un implemento. El último. Ajá, la resistencia, La ¿no? resistencia. Sí. Muy bien. Ahora vamos a explicar por qué a la brevedad. Bien, decíamos balística. Observemos, ¿qué es la balística si tuviéramos que definirla? Bueno, procura un trabajo del análisis de las fuerzas, un análisis de las trayectorias, un análisis de las rotaciones y los diferentes comportamientos que va teniendo los proyectiles. Un arma
Por ejemplo, ustedes saben que en el arma, adentro de cualquier tipo de arma existente, hay una forma estriada. ¿Sabían? O sea, el filtro del aire por donde sale la bala tiene una forma estriada que hace que la bala, luego de que el martillo toque con la pólvora, explote y el proyectil salga adelante, no salga de esta forma, sino que salga así. O sea, siempre en circular. Eso se llama helicoidal, una forma cíclica helicoidal hacia adelante, puesto que va a realizar una ruptura con el aire, porque va de esta forma, como una hélice, y va a permitir no solamente una mayor trayectoria, sino también una trayectoria directa. Ustedes saben que las armas deben, a mí no me gusta hablar de armas porque me parece algo abominable, pero bueno, es importante de la balística. Las armas se preparan para que lleguen a un momento específico. Imagínense uno que realiza el deporte de armas, ni siquiera estamos hablando de armas para otra cosa, tiene que tratar de darle la diana, ¿no? No tiene que tratar de tirarle y que llegue a cualquier lado. Bueno, para eso tiene esa circunferencia adentro del arma, llámese pistola, revólver, carabina, lo que fuera. Entonces, acá lo que hace la balística es el estudio de los proyectiles. Y fíjense si no son proyectiles los discos, si no son proyectiles las jabalinas, qué relación tiene de eso una bala y hasta un disco. Y miren la imagen del centro que es mucho, pero mucho más complejo que lo que nosotros pensábamos. Sacando esa cuestión de la pura balística, también hay entrenamientos denominados balísticas que se trabajan y se llaman la flexibilidad, ¿vale? Que se llama entrenamiento de la flexibilidad mediante la balística. Esto no es algo que trabajemos en la materia, pero sí nos gustaría de que ustedes lo estudien, que pongan en Google, observen qué es un entrenamiento de flexibilidad balística. Cuando uno piensa flexibilidad balística, o sea, flexibilidad a lo sumo algo lineal, algo que hay que permanecer en un lugar. Bueno, hay entrenamientos de la balística y me parece que como los ideales fundamentales de eso son precisamente el estudio de la balística, estaría bueno que ustedes lo trabajen. En conclusión o en síntesis, en resumen, dos cosas hemos visto ahora. Los ejercicios balísticos son aquellos realizados mediante repeticiones, ¿sí? Que mayoritariamente son rápidas, son explosivas y que son determinantes en el entrenamiento. Y otra de las cuestiones es que estos ejercicios mayoritariamente van reclutando una serie de fibras musculares que son las llamadas contráctil rápidas. Ustedes saben que hay varios tipos de fibra, podríamos dividir en dos, las fibras lentas y las fibras rápidas. Ustedes lo van a estudiar ya en biología o en anatomía, en fisiología. Acá, en este tipo de lanzadores, en este tipo de deportistas, como los velocistas o los lanzadores y también los saltadores, el reclutamiento de fibras son mayoritariamente las fibras rápidas, porque eso permite de que no solamente reclutemos más fibras, que tengamos más fibras preparadas, sino también de que las fuerzas que se generen vayan en esta dirección. Y no, por ejemplo, como en fondistas, como en atletas de largo aliento, donde el reclutamiento de fibras es más hacia el tipo B o el tipo de fibras lentas. Recordemos algo antes de seguir. Los lanzamientos que nosotros tenemos en atletismo son impulsión de la bala, llamémoslo de ahora en más así, impulsión de la bala. Si ustedes dicen lanzamiento está perfecto, por ahora permitido. Lanzamiento de la jabalina, lanzamiento del disco, lanzamiento del martillo. Y como vimos recientemente, los factores fundamentales son altura de salida, ángulo de salida y velocidad inicial de salida. Velocidad con la que yo llego a sacar el implemento hacia adelante y obviamente resistencia al aire o, como lo vimos recientemente, el rozamiento del aire, que es fundamental. Avancemos un poquitico más, si me lo permiten, y llegamos a identificar cada uno de estos de forma individual. Va a haber una preguntita por cada una para que ustedes contesten. Fíjense la imagen. Tenemos un individuo que está realizando, pareciera que bastante correcto, el lanzamiento del disco, que por debajo tiene la circunferencia de salida, y que aquí encontramos cómo sale el implemento elementalmente hacia el frente. Ahí, desde la mano a la posición de recién salido el implemento, hay una línea. Y hay otra línea punteada que se encuentra en el suelo. En el suelo se encuentra la relación que existe de apoyo con ambos pies, en realidad es con uno,
y hoy ya se realiza este lanzamiento en el aire, o sea, en un giro, en un momentito en el aire donde se suelta el implemento para generar mayor acción hacia el frente. Y arriba tenemos la altura en la que se desprendió el objeto. Esta altura es llamada altura de salida. Fíjense que si nosotros tuviéramos una cámara acá adelante, y ahora vamos a ver en algún video, y un lanzamiento, podríamos saber a qué altura realiza la salida el deportista. Si bien se establece que en igualdad de condiciones entre muchos deportistas, este factor queda desestimado, es muy importante su estudio. ¿Qué significa eso? Que si nosotros lanzáramos con sujetos de la misma estatura que nosotros o que sacan el implemento a la misma altura de salida, este factor no quedaría en nada. Pero cuando nosotros hacemos una retrospectiva como entrenadores o como profesores y observamos que mi deportista está sacando el implemento un poquito por debajo de lo que puede, ya sí es un factor determinante. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué sucederá con un atleta de estatura pequeño que lanza contra otro de gran altura? Ajá. ¿Qué pasa, chicos? Habrá alguien que participe. ¿Qué pasa con un atleta pequeño, vamos a decir, 1,65 m, y otro de 1,75 m, que le saca 10 centímetros? Vanessa, Danira, Sol, Agustín, Estela, Cecilia, ¿qué opinan? Rocío. Recuerden que tienen que participar, este es un intercambio, no puede ser un solo monólogo. ¿Alguna opinión? A ver, es sencillo. Recién estábamos hablando, ¿qué pasa con un atleta que es más pequeño en su salida y otro que es más alto? No sé. O sea, ¿quién va a tener mayor lanzamiento? Y para mí el que tenga más potencia, igual, de acuerdo a la velocidad. Sí, pero Por teniendo en ahí cuenta, en el resto de los factores es igual. Supongamos que tiene la misma potencia, la misma fuerza, todo. Pero uno es más alto y otro es más pequeño. Para mí el más alto va a tener mejor lanzamiento que uno más bajo. Ajá, obviamente. ¿Y por qué? Es la pregunta. Aparte de que uno lo observa y dice, sí, seguro. ¿Por qué el que es más alto tiene mayor lanzamiento? Va a lograr un mejor lanzamiento. Bueno, hagamos lo siguiente, miren, subimos un edificio de 30 pisos, ¿sí? Entonces estoy yo y mi hermano, o alguno de ustedes, Rocío está allá arriba, en el último piso, y yo estoy abajo, ¿sí? Medimos lo mismo, ¿vale? Yo estoy en el piso 1, Rocío está en el piso 30. Los dos lanzamos con la misma velocidad la pelota. La pelota del que está arriba, en este caso Rocío, ¿no creen que va a llegar más adelante que la mía? Por más fuerza que tengo. Es lógica, ¿no? Lógica elemental. O sea, aunque en la mayoría de las bibliografías a veces esto no lo dan como importante, si yo utilizo una trayectoria desde arriba, voy a lograr un mejor implemento, una mejor salida, un mejor lanzamiento. Pero claro, esto no siempre es determinante. Si uno lo trabaja con el resto de los factores, por ahí no es el que determina. ¿Qué quiere decir eso? Se trataba de encontrar talentos deportivos a través de su altura. Decía, tiene 2,10 m y ya tiene 16 años, che, ¿por qué no lo llevamos a lanzar? ¿No? Y en realidad no basta con ser alto, ¿vale? Tiene que ver con otras cuestiones también que se empiezan a interferir. Pero recordemos lo más importante de esta premisa, y lo vamos a ver en un ratito con los saltos también, no estamos hablando de la altura del individuo, estamos hablando de la altura con la que sale el implemento. Es más, si yo me comparo con mí mismo, no es lo mismo sacar la bala acá, fíjense, ¿me están viendo? Que sacarla acá. No es lo mismo sacarla de acá que sacarla de acá. Si yo la saco de acá arriba, fíjense, tengo una diferencia. Y esa diferencia va a ser notable cuando las dos, fíjense, cuando las dos balas, en este caso, lleguen a su velocidad, perdón, a su espacio máximo. Altura de salida. Pero Veamos eso ahora. porque también,
Sí, sí, ¿Eso te tiene escucho. que ver también con el tema de la gravedad o no? Es pura y exclusivamente con un tema, obviamente la gravedad interfiere sobre estos 4 elementos, porque mientras exista un elemento, una masa que se transporte en el aire de determinada manera, siempre la gravedad la va a empujar para abajo, ¿sí? Eso quédense tranquilo. Y cada uno de estos factores es precisamente luchar contra la gravedad, tratar de que esa impronta de la gravedad sobre el objeto sea cada vez menor. Claro, sí, sí. Acá tenemos un factor por el cual, y estoy segurísimo que si ustedes van a trabajar en atletismo o en cualquier deporte que tenga pelota, que tenga balón o que tenga objeto, van a tratar de, o lo van a trabajar desde el día 1 hasta el último día en que se retira el deportista, que es el ángulo de salida. En algunos deportes, obviamente, más determinante que en otros. Hay una angulación que es perfecta, que lo traza la balística, y no, con esto nos podemos ir hasta antes de la creación de las primeras catapultas, las conocen, ¿no? Esas que eran, que de hecho están en todos los morros grandes europeos acá en Latinoamérica, Sí, sí. que es exactamente, que hay una cosa así, que le ponían pólvora a un proyectil y salía. Decían, bueno, si yo lo pongo acá, llega un poco más que si yo lo pongo acá, porque hace así la bola que yo tiro y cae. Entonces empezaron a estudiar eso, ¿no? Y ahí la física empieza a darse cuenta que 45 grados es lo más importante y determinante para que llegue más. Claro, el cuerpo humano no es una catapulta. El cuerpo humano es un cuerpo humano, es mucho más complejo que eso. Tiene cadena cinemática, tiene huesos, tiene músculos, tiene una impronta, tiene una característica psíquica. No vamos a lograr los 45 grados. Si nosotros decimos que a igualdad de condiciones del resto de los deportistas, por ejemplo, la misma altura, la misma velocidad y demás, este ángulo sí determina. Los investigadores, como Gauta y demás, y nosotros los trajimos de Maceo, establecen que hay diferentes ángulos donde se logra un mejor rendimiento. Los récords del mundo, por decirlo de una manera, o los récords personales de los diferentes atletas lanzando a diferentes ángulos, se dan de la siguiente manera, fíjense. Bala de 38 a 41, acuérdense que Bala, fíjense que es uno de los más pequeños, porque ese objeto se encuentra incorporado en la fosa, o sea, se encuentra bien desde 2 perspectivas, una que está dentro de la fosa y otra que está a la mano agarrándolo. Un disco está suelta, una jabalina está suelto y un martillo está suelto en ambas manos, lo que implica que ya este lanzamiento es distinto. El disco, entre 35 y 40, y fíjense el martillo, que va entre los mejores rendimientos, se logran entre los 42 y 44 grados. ¿Por qué el martillo logra esto? Bueno, en primer lugar, porque el martillo es un implemento que, si bien se incorpora al cuerpo, tiene un alambre, ¿no? Tiene un manillar, un alambre y la bala. Y que uno va desde abajo realizando círculos progresivamente hacia arriba hasta el momento en que los lanza. Por tanto, tiene un camino para poder llegar a esos 45 grados de forma ideal. Y la jabalina, que es muy parecida al disco, que también va desde los 35 a los 40. Claro, la jabalina es distinta, no es una bala, la jabalina es algo plano, lineal, donde tiende eso el disco es algo plano. Por tanto, si bien tiene una circunferencia, va a tener que ir en sus trayectorias poco a poco reconociendo el espacio. Abajo vean lo que es el ángulo balístico ideal. Siempre tenemos que aspirar a que a nuestros deportistas lleguen a los 45 grados o medien sobre eso. Es difícil, no es algo sencillo. Para eso, ¿Esto se entrena, profe, también junto con la técnica o es algo específico? la técnica es lo que te hace a una llegada de ese ángulo. Por ejemplo, como decíamos recién, si yo tengo la jabalina acá atrás, miren, Sí. y si yo en el momento de lanzar lo tengo acá abajo, va a ser distinto el lanzamiento. Fíjense, de este ángulo, ahí o ahí, va a ser distinto. En el cuerpo humano por ahí son centímetros, pero por ahí después, en el momento en que analizamos el proyectil, ahí está la angulación, y eso se estudia. Progresivamente, en el avance de las categorías del deporte, van a ir logrando esta mensura, como se lo llama. Si uno va, por ejemplo, y analiza a los chicos y chicas cadetes de 10 años, por ejemplo, va a ver que lanzan de una forma. Cuando a esos cadetes los analizás, ya en categorías mayores, ya lanzan sobre ese ángulo. Porque si no lanzaran sobre ese ángulo,
no llegaría nunca a una aproximación a lo que se pretende en cuanto a su angulación. Y por último de las determinantes encontramos la velocidad de salida del implemento. Guarda. Aquí sí se guarda el 80% de la entrenabilidad del sujeto, porque este es el factor que más influye. O sea, teniendo en cuenta las dos atletas que tienen igual salida, tienen igual altura y el viento y las condiciones son similares, este deportista, el que realiza una mayor velocidad inicial, es el que va a triunfar, ¿vale? No hay ningún tipo de cuestión al respecto. ¿De qué depende la velocidad inicial? Bueno, depende de la preparación física que tenga el deportista, depende de la coordinación que tenga el deportista. Fíjense la imagen. Ahí vemos un lanzador de jabalina. Fíjense el ángulo de su jabalina con respecto al ángulo del piso. Fíjense que en el momento de salida son casi 45 grados y no les digo que es perfecto. Claro, ahí no lo soltó todavía el implemento. Queda el recorrido del brazo hacia arriba y ahí es que lo suelta y se baja un poco la angulación. Pero pusimos esa imagen porque hay 45 grados perfectos. Fíjense, y la foto está recortada. Si la ampliaríamos sería mucho mejor aún. Ahora, no depende solamente de ese ángulo que hablamos recién, ahí depende de la coordinación que tiene que ver con la velocidad inicial desde el pie derecho. El pie derecho está haciendo, en ese momento está en el suelo y acaba de hacer este ejercicio. Acaba de hacer un rozamiento con el aire a través de una fuerza que está incorporada en la técnica y progresivamente pasa esa fuerza a las rodillas, pasa a la cadera, pasa al tronco, pasa al codo y pasa a la mano en el momento del lanzamiento. Fíjense que es una cadena cinemática que se va incorporando poco a poco la fuerza desde el pie, desde el metatarso del pie que está en contacto con el suelo, progresivamente hasta la salida. Todo eso nosotros lo podemos llamar también como potencia, como cualidad esencial del rendimiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la velocidad inicial depende pura y exclusivamente de la entrenabilidad del sujeto y de las características de las condiciones. La altura, en igualdad de condiciones, por ahí no determina. Ahora, la velocidad siempre determina. La pregunta para ustedes es, generalmente los lanzadores, ¿sí?, en el atletismo, por más que muchas veces son personas gruesas, son personas fuertes, con musculatura amplia, a veces pequeña, y uno dice, esta persona no debe correr fuerte, y sin embargo, en distancia de 30 metros cortas, les ganan a veces a los velocistas. ¿Por qué creen que sucede eso? Que un lanzador, la pregunta es, que un lanzador le gane una carrera corta a un velocista, ¿de qué depende eso? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿O no lo sabían? Bueno, ustedes imagínense que un deportista de lanzamientos está continuamente reclutando fibras rápidas. Todo movimiento que hace plantea fibras rápidas. Un atleta, por ejemplo, trabaja sobre las fibras rápidas casi siempre, pero trota, pero corre, pero también necesita el otro tipo de fibra. El deportista desde el momento del lanzamiento, del momento en que se para, por ejemplo, en la circunferencia, el lanzador de disco o el lanzador de martillo, hace un movimiento rápido, veloz. Cuanto más veloz, mejor. Lo acabamos recién de ver en los factores. Entonces, eso hace que la coordinación intramuscular y la coordinación extramuscular depende, te lleva a contribuir a un deportista muy rápido. De hecho, ¿quieren que les diga algo? Muchos deportistas del atletismo, lanzadores ya en sus últimos años, se involucran a los deportes de combate. Claro, la técnica, incorporar la técnica va a ser muy difícil, pero la potencia que tienen estos deportistas es tremenda. De la misma forma sucede con las personas que realizan halterofilia, pesas, ¿sí? La que realiza pesa, no el que va al gimnasio. El que realiza pesa también tiene una carrera corta de 30 metros muy rápida. Cuando hablamos de un lanzamiento de martillo, estamos hablando de entre 3 y 2 segundos del lanzamiento. 4 segundos los menos especializados. 30 metros se corre ¿en cuánto? En 4 segundos. O sea que el tiempo de trabajo es exactamente el mismo. Claro, depende de la técnica propia del deporte.
Y por último, como bien decíamos, la resistencia del aire. Miremos primero la imagen de este lanzamiento que va desde la derecha a la izquierda. La imagen por ahí debería haber sido al revés, ¿no? Pero bueno, todos van, la imagen de abajo va al revés. Esta imagen tiene, estamos viendo unas saetas, o sea, una flecha con las saetas que van de izquierda a derecha. O sea, que hay un aire que se encuentra para este lado y que el aire siempre va igual, salvo que haya remolinos en el aire y ahí sería imposible, ¿no? Modificar. Pero teniendo en cuenta que el rozamiento siempre es el mismo, o sea, el atletismo se mide con, una vez que se hace un récord o una marca, se mide en cuánto estaba el viento ese, porque si el viento te ayuda, hasta determinado porcentaje, no se, obviamente no aparece eso como un lanzamiento correcto, ni tampoco los saltos. Acá vemos el implemento que se encuentra un poco aplastado. ¿Qué es lo que hace eso? Todas esas saetas que están hacia abajo, hacen que se remolinee cuando el disco toca con el aire por la parte de arriba. Y entonces el disco ustedes van a ver que va así, va ondeando. Miremos abajo en una figura que hay 3 tipos de vientos diferentes. Un disco que va directamente así, lineal. Un disco que va inclinado levemente hacia arriba. Fíjense por dónde le pegan las saetas. Y un disco que va muy inclinado, que sale muy inclinado hacia arriba. ¿Cuál de las 3 creen ustedes con la misma velocidad va a lograr un mejor rendimiento? Quédense eso como pregunta en clase porque es difícil, ¿va? Como pregunta para tratar de establecer. En la resistencia del aire siempre condiciona el rendimiento de un lanzamiento, pero ojo, no determina. Quien determina es, como vimos recién abajo, la potencia que tenga este deportista para sacar adelante este implemento. En fin, hasta ahí tenemos los lanzamientos. ¿Alguna pregunta sobre ellos? ¿Algo que quieran compartir? Meta. Entonces seguimos. Tenemos también los saltos, porque los lanzamientos son una cosa. Ahora, la diferencia con los saltos es garrafal. En los saltos, estos autores intervienen precisamente en la corporeidad del sujeto. Y acá sí, ya la velocidad, el ángulo y la altura se relacionan con mi propio posicionamiento frente a la, por ejemplo, a la tabla de pique. O en el caso del salto en alto o en el salto con garrocha, al momento final de desprendimiento del aire. Ustedes saben que una carrera es una conjunción de saltos, o sea, es un salto repetitivo. Un apoyo, vuelo, apoyo, vuelo, apoyo, vuelo. En el salto lo que sucede, por ejemplo, en un salto largo, es que en un momento, una vez que apoyo, ese vuelo tiene que ser lo más amplio posible. Por tanto, también se alteran estos 3 tipos de factores. No podemos olvidar entonces que el objetivo principal del saltismo, al menos, no son así en todos los saltos existentes, como por ejemplo en un salto de deportes acuáticos, que lo conocen, deportes acuáticos, salto ornamental, es totalmente distinto. Pero en el atletismo, el saltador tiene que tratar de alcanzar la máxima distancia o altura posible sin realizar nulo. ¿Distancia en dónde? En el salto en longitud, en el salto triple. ¿Altura dónde? En el salto en alto o altura o en el salto con pértiga, con garrocha. Fíjense estas imágenes. 3 saltos totalmente distintos, ¿vale? Un salto con garrocha de Zimbayeva, un salto en alto de esta gran deportista colombiana y un salto en alto de nuestro récord del mundo del cubano. Hasta ahí tenemos casi la misma posición en la que uno dijera, bueno, la altura tiene que ver muchísimo. Fíjense lo que decía la IAF en el año 2005. La altura del centro de masa está determinada pura y exclusivamente por la altura del cuerpo del atleta, aunque obviamente se encuentra influenciada por la posición del atleta en el despegue, que la vamos a estudiar en el resto de las directivas. Matemáticamente se cree que en igualdad de condiciones este factor queda desestimado. Pasa exactamente lo mismo
que pasa con los lanzamientos. Si todos tienen una altura de salida del cuerpo, o sea, el momento en que pican en la tabla igual, no va a haber diferencia entre los saltadores. Va a depender de otro tipo. Pero, por lo pronto, es determinante conseguir en cada corporeidad un aplique al momento de salida del deportista lo más alto posible. Fíjense, de hecho, dice, de no agacharse o de agacharse lo menos posible para saltar es justamente el gesto que condicionaría la trayectoria. Hasta aquí imagino que va muy bien. El otro es precisamente la velocidad inicial del despegue. Y acá ya es otra cuestión. Ya observamos la altura. Ahora, la velocidad en el momento en que yo despego, recuerden que podríamos llamar despegue el último momento de la fase de contacto con el suelo para que el deportista realice el salto. Este sí es el factor considerado más influyente en los saltos. O sea que es determinante, ya no condiciona, determina el rendimiento de la forma en que usted es veloz cuando despega en un salto, también en el salto con garrocha. Su desarrollo está determinado, como habíamos visto en los lanzamientos, por la preparación física, por la potencia que tenga el deportista, en resumen, por las coordinaciones intra y extramusculares, por, como conclusión, el proceso de entrenabilidad. Si logro o no logro estar en mi mejor momento, es que mi marca va a ser de una u otra forma. Para lograr una velocidad de despegue o batida, siempre es necesario que la carrera sea consecutiva y progresiva. Fíjense acá, ¿no? Esto no depende, la cubana que está a la izquierda, obviamente, está saltando con garrocha. La que está en el medio está realizando un salto triple. Y el que está a la derecha, nuestro querido compañero colombiano, está realizando un salto en largo. En los tres ejemplos, ellos tienen que correr de forma progresiva. Ustedes imaginen un garrochista que agarra la garrocha y corre de forma lineal. O sea, no progresa en su velocidad. El momento de ataque de la pértiga en el cajetín, en el cajín, va a determinar de que haya una acción de frenaje. Ahora, si esa velocidad es ascendente, mire, empiezo a correr cada vez más rápido, más rápido, más rápido, y ahí realizo el anclaje, esa acción de frenaje va a ser menor. Cuestión que es bastante difícil para los saltos, para los 4 saltos, pero garrafalmente para el de triple y el de largo. ¿Por qué? Porque uno tiene que condicionarse a observar la tabla de pique. A ustedes seguramente en la escuela les pasaba, ¿no? Tenían salto en largo, y si fueron a una pista de atletismo también, corrían progresiva, pero en el momento en que estaban llegando, veían que no llegaban a la tabla. Entonces, corrían progresiva, pero descendían la velocidad para agarrar la tabla de pique correctamente. Y ahí, al disminuir... Para eso, profe, se hacen marcas en el suelo, ¿no? Se hacen marcas de salida. En el cenar que estaban pasando en Deporte B estos días. Claro, porque estuvo el campeonato nacional, qué bueno que lo hayas visto. Bien ahí. Sí, sí. Sí. Cada deportista tiene la posibilidad, y eso lo vamos a ver cuando veamos los saltos, de poner cintas en el momento de la salida. Pero eso es un atleta de alto rendimiento. Imaginémonos nosotros que estamos acá, que por más cinta que pongamos en el piso, nunca va a ser lo mismo la carrera que hacemos para encontrar la tabla, porque no somos especialistas. Entonces, por ahí corremos 30 metros o 25 metros que decimos, esta es la distancia real, y llegás a la tabla. Por ahí corres de vuelta a 25 metros y te faltó un paso. O por ahí te pasaste un paso. ¿Se entiende? Como no tenemos esa coordinación determinada, por ahí también no llegamos a la tabla. Entonces, la carrera, centrarnos en la conclusión de esto, tiene que ser progresiva. Obligatoriamente la carrera tiene que ser progresiva. Y eso me hace de que yo llegue a la batida, al despegue, de una forma determinada. Otro, y lo vamos a ver aquí, es muy sencillo, lo vamos a ver con un deportista. Fíjense que hay dos imágenes, no es que es una sola imagen. Pegué una imagen arriba de la otra, donde la tabla se encuentra en el mismo lugar, o al menos intenté hacer eso, tratar de que la tabla se permaneciera en el mismo lugar. Ahí ustedes observan que el deportista 1, que es el mismo, está flexionando
la rodilla, llega perfecto a la tabla, flexiona la rodilla y ahí empieza la potencia que tiene que tener el deportista. Si trazamos una línea por debajo, que sería en el piso, y una línea que salga del pie hasta la cadera del deportista, o de pie a pie, o de cadera a cadera, vamos a ver, o sea, esta es la vista, y acá es el otro ángulo, vamos a observar que el ángulo de despegue es lo más parecido a 45 grados. Este es el factor, también es un factor de alta importancia. Claro, a igualdad de velocidad y altura, un mejor salto lo logrará quien tenga un ángulo óptimo. Y acá pasamos a decir de que el ángulo en los saltos también son determinantes. Porque, ¿qué sucede? En el proceso de aprendizaje o en el proceso de la carrera progresiva, a veces hacemos contacto con la tabla y por el propio contacto, al no llegar, por ejemplo, a la tabla y hacerlo un poco más para atrás, nos apresuramos y realizamos un ángulo más hacia arriba. Eso va a hacer de que, obviamente, caigamos mucho antes. Ahí, por eso vemos que también existe una angulación perfecta en los saltos que va de los 38 a los 42 grados. En los proyectiles es más fácil, entre comillas, porque a la larga es un proyectil, uno lo lanza, lo despide. Acá es el propio cuerpo. Por tanto, logramos el ángulo, no solamente que lo logramos, sino que lo tenemos que mantener. En los lanzamientos hay entrenadores súper reconocidos que dicen que también el proyectil se mantiene con la vista del individuo. Uno lanza y se queda mirando, mirando, mirando y llega. Y es una realidad. Quien lo realiza, fíjense, y me imagino que Cecilia, que fue la que hablaba recién, si lo miró en los lanzamientos, también todo lanzador termina mirando su proyectil, porque es como un anclaje que hay de su vista Sí, con el proyectil. ¿Sí? sí, y ellos cuando lanzan, si es lo que me imaginaba ahora con los 45 grados, si lanzan, ven, ya saben cuándo sale mal el lanzamiento o cuándo sale mal en la partida y todo eso. Y te sumo a eso una cosa más. Cuando el deportista lanzó, por ejemplo, y vio que el ángulo fue malo, agarra y Sí. pisa adelante y hace un nulo. Antes de que Ajá, llegue el implemento. sí, sí, sí. Hay tanta certeza de lo que se hace que sucede eso. Perfecto. Bueno, acá sucede lo mismo, el ángulo. En fin, hasta acá las características más importantes que son entonces como factores. Altura en salto y lanzamiento, velocidad de inicial de despegue, ángulo con la que sale el implemento o la corporeidad del sujeto y el rozamiento del aire, que acá en los saltos ya no sería un factor a trabajar porque es muy difícil, el posicionamiento del cuerpo siempre tiene que ser regular y las distancias son muy cortas. Por tanto, va a variar en los saltos o solamente por lo que suceda con el aire externo. En el atletismo bajo techo, que nosotros también vimos, recuerden el atletismo bajo techo, ya estas condiciones se disminuyen, claro. No existe lanzamiento salvo el de bala. No existe ni disco, no existe jabalina, no existe martillo en bajo techo. Eso hace de que las condiciones siempre tengan que ser entrenables al aire libre. Otro de los... ¿Alguna pregunta? Me imagino que no, ¿no? Ahora, vamos a ver, esto está puramente, digamos, emparejado con otro contenido que vamos a ver el día de hoy, o al menos vamos a empezar a trabajar, que es el tema de los errores. Imagínense que si nosotros hablamos de que estos son los condimentos elementales que hay que tener, eso quiere decir que la mayoría del tiempo lo vamos a estar trabajando. Entonces, de que la mayoría del tiempo va a haber errores en eso. ¿Cómo consideran ustedes, si tuvieran que definir un error, cómo lo realizarían? ¿Qué dijeran? De cualquier cosa en la vida humana, ¿qué es un error? Algo que no está planeado, o que está planeado y no sale mal. Me encantó. Algo que se hizo de manera ¿Incorrecta? ¿Algo que se hizo cómo? No llegué a la última parte. de manera incorrecta. Claro. Ambas posiciones están bien. O sea,
hay un planeamiento, ustedes pensaron lo mismo. Yo planeo algo y después lo ejecuto. Si yo no planeo algo, el error no existe, ¿o no? ¿Qué es lo que pasa en la vida de lo que se conoce como la vida convencional? A veces, al no planear las cosas, no sabemos si salió mal o bien, si fue un error o no fue un error, si yo no lo pensé. Claro, sí. Esto es algo muy importante. En el deporte todo se planea, todo se trata de mentalizar, se trata de ubicar en tiempo y espacio. Eso te permite también después saber si te equivocaste o no te equivocaste. ¿Qué sucede? Vamos a poner un ejemplo normal. Me tengo que transportar de mi casa a la universidad. Si yo no planeo el tiempo en que tengo que salir para agarrar el tren, puedo llegar a cualquier horario. Ahora, si yo realmente me levanto a cualquier horario y si llego, llego, y si no llego, no llego, no es un error, porque no te lo planeaste. Claro. Y acá está lo importante del concepto, no del error. Ahora bien, entramos en una polémica muy importante sobre qué es la técnica. ¿Qué es la técnica? Venimos en el jueguito de el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué viene primero y demás? ¿Primero viene la técnica per se o primero viene la falta de integración de lo que debe ser o lo que se conoce como error técnico? Para solucionar esta cuestión, vamos a leer una cita de nuestro amigo Pérez Sierra, que es la bibliografía que ustedes tienen por ahí, y dice: la técnica es un sistema de movimientos simultáneos y sucesivos. Me voy hasta ahí nomás, quedo ahí. O sea, que la técnica está constituida, según este autor, como un conjunto de elementos, un conjunto de movimientos que se van interlazando, ¿sí? Que se van entrelazando, que se van aunando, uno por encima del otro. Y sigo, orientado hacia una organización racional de interacciones de constructos internos y externos, que paradójicamente influyen en el atletismo. Veamos un lanzamiento. Bueno, uno tiene que tener una muy buena carrera progresiva, una buena batida, y una batida, después un despegue hacia adelante 45 grados, una buena relación en el espacio y una caída perfecta, porque si usted cae y pone el brazo atrás no sirvió de nada todo lo que usted hizo. Por tanto, la técnica es un conjunto de movimientos que se van interrelazando y que a la larga debería proyectar en una realización ideal. Hasta ahí estamos bien. Siendo el atletismo, ¿no?, un deporte de tiempo y marca, que es como se lo clasifica, porque usted gana una competencia o porque tuvo una excelente marca o porque tuvo un excelente tiempo. No queda otra, ¿sí? Hay, por ejemplo, competencias de cross, donde el atletismo no es la pista, o competencias de montaña, donde ¿quién gana? Y el que tiene un mejor tiempo. El que en menor tiempo transcurre los 42 kilómetros es el que va a ganar. Entonces, siendo el atletismo un deporte de tiempo y marca, la técnica juega un papel fundamental. Fíjense que no dice ni determinante ni condicionante, sino fundamental. Fundamenta al deporte el tiempo y la marca. Por tanto, la técnica que se realiza para tal. A diferencia de los deportes de conjunto, donde, por ejemplo, los gestos, a pesar de verse influenciados altamente por el entorno, el jugador tiene muchas oportunidades para acertar. Es más, hasta la condición de suerte. Fíjense, un deportista que tiene una barrera, como pasó ayer en un juego de fútbol que estábamos mirando, ¿no? O antes de ayer, el Independiente, tiene una barrera, tiene un montón de jugadores, no, el de ayer, perdón, un montón de jugadores y le pega, ¿no? El contrario, al arco que quiere meter un gol. Y si él le pega mal, pero un jugador se agacha o no hace lo que tenía que hacer, se transforma en gol directo. Entonces, o sea, la técnica de pegada frente al balón en ese contexto no fue determinante. Sí es determinante cuando el deportista realiza una carrera progresiva y en el momento de contacto con la tabla de pique toca la plastilina. Es nulo. Y por más que haya hecho un excelentísimo salto, récord del mundo, tocó la plastilina. O sea, no fue un salto coherente. Entonces, en el atletismo, los intentos son reducidos. Un saltador salta solamente 6 veces. Un lanzador salta solamente 8 veces, de los cuales algunos son nulos. Y de ellos debe esperarse la mejor performance. Hasta ahí estamos con esto de lo que es un error técnico, que es la técnica, ¿no? El dominio de la técnica de ejecución de los ejercicios del atletismo no solo se desarrolla, según Pérez Sierra,
considerablemente las posibilidades motoras de los escolares y mejora sus capacidades de coordinación, sino que crea las bases para el logro de lo que nosotros llamamos maestría técnico-deportiva en el futuro. Por eso es que nosotros todo el tiempo estamos trabajando en los niños la técnica. Usted ve una escuelita de atletismo, como la que tenemos acá en Balcarce, por ejemplo, y ve que de los 50 minutos que vienen los niños a la pista, 20 están haciendo técnica de carrera, 10 están haciendo técnica de salto, y otros tantos jugando y demás, porque nos queremos garantizar, cosa que a veces es mala, porque hace muy monótono y aburrido, de que ese deportista hoy no, pero cuando llegue a la pirámide del alto rendimiento, cuando llega a su potencial máximo, 16, 17, 18, 19, 20 años, haya logrado la técnica. Porque si ese niño o esa niña en el progreso hacia la pirámide de alto rendimiento no lo logró, va a ser difícil de que lo logre. Tenemos que entrar en algo que nosotros llamamos desaprender, ¿no? Bueno, no aprendimos ahora, te llega un niño, como a nosotros, a mí me llega un montón de veces, pongo el ejemplo, ¿no? De atletas que corren muy fuerte, que se mudaron, por ejemplo, acá a esta zona, y dice, profe, yo toda la vida y quiero seguir mejorando. Y cuando vos lo ves, es un deportista que es veloz, es rápido, pero por ahí tiene una técnica muy, muy deteriorada. Y uno dice, imagínense este deportista con una buena técnica, va directamente al podio. Entonces ahí tenés que desaprender, tenés que decirle, bueno, mira, yo te voy a entrenar, pero créeme de que vamos a estar 1, 2 y hasta 3 años para pulir la técnica. Tu rendimiento posiblemente no crezca más de lo que está, pero si no haces eso, es muy difícil seguir creciendo. Y entonces pulí con técnica, con contacto del pie en el suelo, con técnica de braceo, que no es sencillo modificarla. No es sencillo modificarla. Y más cuando son de, o sea, en la carrera, cuando son carreras de medio fondo y fondo, donde mucho tiempo se permanece con la técnica, ¿vale? Hasta aquí una pequeña anécdota de determinancia. Entonces, la técnica. Durante todo el tiempo tenemos que pensar nosotros en esta conferencia y más adelante, ¿qué relación tiene la técnica con el resultado deportivo? ¿O qué relación tiene la técnica en la escuela con la actividad que uno desarrolla? Si uno le pide a un niño, por ejemplo, que tenga puntería, entonces que agarre un implemento, que lo lance y que toque en algún lado o que pegue en algún lado, yo tengo que trabajar para que ese niño logre ese supuesto espacio donde quiero que llegue. Ahí es que nosotros entonces estamos poniendo como la técnica determinante. Si quiero que lance por el simple hecho de lanzar, ya condiciona la técnica que tiene. Lo importante es que logre que un implemento vaya de un espacio a otro. Y eso tiene que ver mucho con el profesor, la profesora y el objeto o objetivo en concreto que quiere trabajar en su, ¿cómo se llama?, clase. Para la enseñanza de la técnica, el entrenador debe conocer requisitos que son determinantes e influenciados en otras disciplinas científicas. Tiene que saber de biomecánica, tiene que saber de anatomía funcional, tiene que saber de fisiología, de cibernética, de tantas otras que por eso la universidad nos va dando un montón de conocimientos que poco a poco lo anclamos y después cuando nos graduamos realmente tenemos conocimiento certero de cada una de estas. Fíjense, algo que posiblemente sea alejado, como la cibernética que mencionaba recién, es determinante para posiblemente mejorar la técnica de un individuo. Hoy con los medios alternativos puedo hacer muchísimo al respecto. Entonces, la pregunta para ustedes es esta. ¿Crees que en el atletismo la técnica está más relacionada al error que en otros deportes? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la técnica en el atletismo, si fuera, está más relacionada al error que en otros deportes? Chicas, bueno, qué poca participación. ¿Por qué? Bueno, radicalmente porque en el atletismo la limitación, como hablábamos recién, de cada uno de los intentos o de cada uno de las posibilidades de salto son menores y no está influenciado tanto por el azar,
no está influenciado por lo que otros hagan. Usted cuando salta, salta solo. Usted cuando corre, puede correr en un grupo y demás, pero depende de su cualidad. Es muy difícil que un grupo y demás te beneficie. Usted cuando salta pasa lo mismo, cuando lanza pasa lo mismo. Lanza dentro de una jaula, por ejemplo, el disco y la lanza solo, el martillo, o la bala en una circunferencia, o la jabalina en una corredera. Fíjense, vamos a leer una aproximación que lo decimos nosotros entre lo urgente y lo importante. Lo que es importante de verdad para desarrollar en mi deportista un buen deportista, y entre lo urgente, lo que tengo que hacer obligatoriamente para que en el momento suceda. Y dice, cuando un entrenador trabaja con un grupo de atletas principiantes o que se encuentran en las primeras fases de la formación técnico-deportiva, choca con la disyuntiva de que frecuentemente los integrantes del grupo cometen simultáneamente varios errores en la ejecución de los ejercicios, gestos o movimientos que están aprendiendo. Si se multiplica la cantidad de errores que comete cada uno por la cantidad de estudiantes, nos daría cuenta de las difíciles condiciones con las que topa el entrenador para poder rectificar estos errores al mismo tiempo. Por eso es de gran importancia para él determinar el orden a seguir para corregir los errores y determinar cuáles hay que y cuáles se pueden dejar para más tarde o más adelante. Fin de la intención. ¿Se dan cuenta de estos ustedes? Nosotros tenemos por ahí un montón, una gran cantidad de errores en nuestros deportistas, en nuestro equipo, en la escuelita de atletismo, o en la propia escuela, cuando usted dice voy al atletismo, tenemos 40 niños y niñas de ambos géneros que se encuentran realizando la práctica. Ahí van a suceder infinidad de cantidad de errores. Usted tiene que decir, bueno, ¿cuál de esos errores voy a modificar? Porque todos no puedo. El profesor o la profesora que está para acá, para allá, para acá, y al final no termina viendo el producto general, que es la enseñanza de un lanzamiento, de un salto, o hasta de una carrera. En el atletismo pasa lo mismo. Usted tiene, nosotros en el atletismo creemos que un número que se puede entrenar bien en lanzamiento son tres atletas. Ya más impide un proceso complejo. Por ejemplo, en los saltos, por ahí usted puede tener 6 atletas. En las carreras puede tener 10 atletas en la pista y manejarlos a todos. ¿De qué depende cuántos atletas maneje? Y bueno, el efecto que yo le doy a la corrección del error. Y para eso, chicas, hoy nosotros le traemos una estratificación o una cualificación de errores, clasificación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay errores y errores. Hay errores que determinan, hay errores que son importantes para hoy y hay errores que uno no puede anotar para después. A la vez, hay errores que son propios del grupo. Es decir, bueno, tengo 6 estudiantes, en un examen pasa lo mismo. El lunes que viene hay examen, ¿no? Nosotros miramos y decimos, che, el 90% tuvieron este error. Eso lo tenemos que decir en la clase que viene, porque no se entendió, o hay algo que es determinante. ¿Cómo los chicos no pusieron los 4 factores y pusieron solamente 3? ¿Por qué no pusieron el rozamiento del aire? Ah, no, acá hay algo que está pasando. O se dio mal, o se entendió mal, pero hay un 90%. Bueno, eso se tiene que tratar de trabajar posteriormente. Por eso, los entrenadores más osados, las entrenadoras más osadas, y no pasa en la educación física por una cuestión de privacidad, y los entrenadores usamos muchas veces las cámaras filmadoras y hasta la fotografía. Yo, por ejemplo, cuando hago deportistas, yo trabajo con deportistas de resistencia, siempre llevo mi cámara con un trípode y la dejo ahí. Y cada vez que va a hacer un test, pum, pongo grabar. Porque si hay algo que yo me pierdo en el momento por la propia praxis del entrenamiento, que dura 45 minutos, una hora y media en los de élite, pero no más de eso, yo llego a mi casa tranquilo, pongo la computadora, miro, veo si realmente hasta el tiempo que tomé es correcto, si usted tiene una buena cámara, veo cómo fue la progresión de los deportistas en el test, veo cómo se relaciona la técnica, lo proceso después en la misma computadora y de forma gratuita ¿cómo se llama? En una aplicación de biomecánica que me dice realmente si hubo un aumento de un tramo a otro tramo, si la elevación o el tronco estuvo inclinado hacia adelante, bueno, en fin. Nosotros traemos 3 tipos de clasificación, aunque esta me parece que es la más determinante, por eso la planteamos ahora.
Existen errores típicos y no típicos. Fíjense que son 3 errores en realidad, pero tienen sus contrarios dialécticos. ¿Es típico o no típico? ¿Importante o insignificante, o importante y no importante? Y automatizados y no automatizados. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, entre los típicos y no típicos, los primeros errores, o sea, los típicos, son los que como regla surgen en la mayoría de los estudiantes atletas durante la enseñanza de acciones motoras dadas. O sea, usted va a explicar, por ejemplo, un ejercicio nuevo y usted ya sabe, son típicos, ya sabe que el deportista se va a equivocar en esto. Por ejemplo, si nosotros hacemos lanzamiento de pecho hacia adelante, lo primero, por más que usted lo explique y después le pase los balones a los deportistas, lo primero que los chicos van a hacer, lo van a sacar para arriba. Es un error típico, lo hace todo individuo hasta que usted dice, chicos, miremos el ángulo, el balón tiene que estar pegado al pecho, los dedos tienen que estar abiertos para sujetar el balón y ahí es que ya no son, ya pierden la parte de típicos. Y serían no típicos los que aparecen en distintos atletas con sus características individuales, o sea, sus características corpóreas. Supongamos que hay deportistas que tienen, no sé, están trabajando con un balón grande y tienen manos pequeñas. Apa, ahí es algo no típico. ¿Qué significa? Que mi diferencia corpórea hace que surja uno. O chicos que tienen, por ejemplo, en cuanto a la sujeción, en cuanto a la velocidad, en cuanto a cualquiera de los factores, pero que lo hace propio su corporeidad. Llámese su técnica que tengan de la vida o directamente el nivel en que ellos hayan enfrentadose a esa práctica. En la escuela, mayoritariamente, los errores típicos son los que se corrigen. En realidad, los errores típicos son los que se tratan de trabajar, ¿vale? Los no típicos son cuestiones particulares. Ustedes saben que la educación física usted trabaja para aprender movimientos, para aprender destrezas, para incorporar competencias en los niños y niñas adolescentes. Entonces, por ahí no sería determinante trabajar en los errores típicos. Cuando ustedes tuvieron un profesor que dejó al grupo trabajando y los agarró a ustedes. Nahuel, vení, mirá, vos sabés que estaba observando y que vi que vos en el momento... Nada, no sucede, no debería suceder eso. Salvo que sea dentro de la escuela, no una clase de educación física, sino una clase de entrenamiento. Nosotros trabajamos la corporidad del sujeto en la escuela. No trabajamos un futuro deportista y no estaría bien esa premisa, al menos de mi parte. Entonces, errores típicos y atípicos. Ahora, los errores también pueden ser importantes o insignificantes, que nada tiene que ver con lo anterior. ¿Qué significa? Bueno, los importantes son los que determinan la posibilidad de ejecución de una acción motora o que disminuya en algo su efectividad. O sea, hay errores y errores. Si yo, los errores importantes son los que yo tengo que observar. Fíjense la imagen de entrenador-entrenadora. Tengo que observarlos porque si los dejo pasar, se va a transformar en un nulo. A mí me pasó, por ejemplo, este año, el año pasado, antes de la cuarentena, en febrero más o menos, tenía un deportista de carreras de 800, tenía un deportista que corre 3.000 metros, 5.000 metros, y tuvo una lesión. Empezamos a entrenar y empezamos a hacer unos test de velocidad corta y lo vimos que andaba muy bien y le dijimos, para solucionar tu problema, ¿no querés transitar por el atletismo, atleta de 16 años, por carreras de velocidad? Dice sí, y empezamos a trabajar los 200 metros planos, ¿no? Ustedes saben que los 200 metros planos se corre por carril, ¿vale? O sea, se corre por el andarivel. Y en las carreras de fondo no. Usted una vez que sale ya se incorpora en cualquier parte de la pista. Bueno, no trabajamos nosotros la carrera ¿cómo se llama? Correr por el propio andarivel. ¿Qué es competencia? Que él fue, pisó por fuera de su carril y molestó a un adversario. Por tanto, fue descalificado. Y tuvo un rendimiento excelente. O sea, uno que podría haber llegado a la final de un campeonato provincial, que no es poca cosa para un deportista de alto para un deportista de fondo, y otra de que el error fue mío. Fue como entrenador, o sea, cómo yo lo traje a una distancia más ínfima y no le expliqué, no trabajamos, si bien le explicamos, no trabajamos sobre cómo se corre en curva en un carril, cómo se inclina el cuerpo. Bueno, ese fue un error importante que yo como entrenador no vi. Y al no verlo, fíjense en qué terminó.
en que ese deportista, en la única competencia que hubo del año, para la que había entrenado casi 5 meses, toda la pretemporada, todo el verano y demás, se vio descalificado, aunque podría haber llegado a una final provincial. No estamos hablando de nada, cosas que se pueden remediar a posteriori, pero que en el momento el entrenador también tiene que asumir sus improntas. ¿Y qué podríamos llamar entonces como no importantes o insignificantes? Bueno, los errores que no afectan a la efectividad del movimiento o técnica particular. En una carrera, por ejemplo, no sé, a nosotros nos pasa todo el tiempo. ¿Cómo está incorporado cuando uno se empieza a poner tenso en la carrera? Mucha gente tiende a poner la cabeza hacia ese lado. Que vos tengas la cabeza así, así o así, puede a la larga darte una posibilidad emergente, pero a priori no va a ser un error importante. Lo podés dejar pasar y a medida que vaya avanzando, ir teniendo entrenamientos que lo condicionan a que tenga una mejor posición de la cabeza. ¿Se entiende? Pero no es importante para parar un entrenamiento y decirle, pará, mirá, observemos una imagen, estás corriendo así, estás corriendo así, hace falta. En los lanzamientos pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando lanzamos y en el momento de girar, seguimos girando y no miramos el implemento. Y es un error que lo tenés que trabajar, pero es insignificante en el momento en que el implemento no va a seguir, ¿no?, desarrollándose porque vos lo vayas mirando. Tiene una característica por ahí de importancia a lo largo, como el deportista de alto rendimiento. Entonces tenemos típicos, no típicos, importantes e insignificantes, y la última clasificación que le traemos aquí es la que se llama automatizados y no automatizados. Son los de la primera, automatizados, cuando se realizan repeticiones reiteradas, que se llaman estandarizadas. Una y otra vez se repite, y eso hace de que el hábito, de forma incorrecta, obviamente, ¿no? Y eso hace de que el hábito motor lo incorpore como una práctica normal. Por eso es que a veces nos preguntamos los entrenadores, sobre todo atletismo, y decimos, ¿cómo puede ser que esta gente, yo me paro, y creo que se lo decía a ustedes en la comisión de la semana antepasada, me paro a esperar el colectivo y veo que la gente viene corriendo porque lo pierde, y un chico de 16, 17 años veo cómo corre, y yo digo, ¿qué hicieron en la clase de educación física, no? ¿Cómo pueden correr así? ¿Cómo pueden haber llegado a correr así cuando correr es algo que se tiene que trabajar? Es más, se trabaja desde el primer grado. Entonces vemos ahí, por ejemplo, que el corredor quiere ir más rápido, pero más se agacha, ¿no? Quiere ir más rápido, pero más toca con el talón el suelo. Son cosas convencionales. Corre con las manos así, en vez de correr ahí. Bueno, esos son errores automatizados. ¿Qué significa? Nunca nadie se paró frente a ese sujeto, puede ser adolescente, puede ser niño, puede ser adulto, y corrigió ese error. Entonces, el cuerpo lo tomó como un hábito, y por más que usted le diga, que es lo que pasa todo el tiempo, corre mejor, no va a saber qué es correr mejor porque no tiene incorporado esa destreza de realización de una técnica determinada. No automatizados, entonces, o sea, vamos con los automatizados, debemos corregir estos errores, pero son los más difíciles de todos. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando te viene un atleta que no es tuyo y te dice, bueno, lo primero que ves son los errores automatizados. Vos decís, esto es un error y nadie se lo corrigió porque no lo vio. Y nosotros lo vamos a trabajar después cuando observemos videos, sobre todo en Atletismo 2, y vamos a ver, miren, ¿cómo puede ser que este deportista sucede, chicos, en la pirámide del rendimiento deportivo? En atletismo sucede en deportistas olímpicos, que uno ve todos los lanzadores y dice, mira, este no tiene muy buen giro, pero ¿qué pasa acá? La potencia debe ser buena porque entrenan todos bastante similares y con las mejores condiciones. No llega acá, y cuando vas y lo observas, claro, en el momento de salida no utiliza el dedo, por ejemplo, el del disco, ¿no? Y vos decís, wow, ¿cómo yo desde acá de Balcarce, observando los Juegos Olímpicos, me puedo dar cuenta de eso? Bueno, hay un atleta olímpico, o sea que hay detalles que por no ser observados por mucha gente o por haber pasado por disímiles entrenadores hasta llegar a la cadena de alto rendimiento, es que no se observaron en lo absoluto. Y por contrario tenemos los no automatizados, que son los contrarios. Bueno, estos aparecen pero esporádicamente. A veces sí, a veces no, en la ejecución del movimiento y no tienen un grado de automatización. O sea, tuviste un error durante todo el campeonato, ¿vale? De lanzamiento. Los 8 lanzamientos los hiciste incorrectos con el mismo error. Pero en los entrenamientos ese error no lo mostraste. Por tanto, tu corporeidad no es que no incorporaste bien ese
beneficio a la duda del error, sino que en el momento, por ahí, por condiciones diferentes, clima, falta de concentración y demás, tuviste ese error, pero no está incorporado, porque vos lo haces saltar o lanzar en otra condición y lo realiza de forma correcta. ¿Hasta aquí se entendió esta clasificación que plantean los autores? ¿Alguna pregunta sobre eso? No. Bueno. Hasta acá más o menos creo que la clase ya tendría ya su cresta de la ola, como decimos. Ya hemos visto los factores fundamentales que intervienen en los lanzamientos. Ya hemos visto la altura, la velocidad, el ángulo de salida del implemento y el rozamiento del aire. Hemos visto también cómo se incorporan esos en los saltos de longitud, triple, en salto con garrocha y en salto en altura. Y ahora hemos visto los errores más importantes desde esta clasificación. Si quisiéramos utilizar otros autores, por ejemplo, podríamos agarrar este autor que data de cosas más simples y que también podría ser algo con lo que ustedes empiecen a observar diferentes deportes. Y decir, bueno, voy a observar este deporte ya no con la complejidad de saber si es automatizado o es típico y demás, o qué prevalecencia tiene de uno u otro, sino dice, bueno, lo voy a hacer a través de las apreciaciones que plantea Matveev. Matveev es, bueno, obviamente es el creador de la periodización del entrenamiento deportivo ruso, bueno, soviético en realidad, y planteó esto. Él decía, cuando yo estoy en el entrenamiento deportivo o yo quiero observar un error, lo primero que tengo que hacer es escribir si es principal, si es automatizado, si es general o si es específico, decía Matveev, ¿no? Los principales surgen como consecuencia lógica del inicio de la enseñanza de los movimientos nuevos o poco conocidos. Porque es principal un error y porque yo estoy explicando una nueva técnica, estoy explicando un nuevo ejercicio y todos van a cometer esa cuestión porque es propia de un aprendizaje significativo, es propia de poder repetir varias veces el ejercicio, de incorporar eso al cuerpo del sujeto, de tratar de pensar en cómo lo desarrollo, de observar videos para poder mejorar un objetivo sobre determinada técnica. Esos son principales. Los generales ya se producen en la mayoría de los atletas por no tener creada su imagen del movimiento correcto, ¿no? Son generales, ¿qué significa? Que en todos o en la mayoría va a haber una distorsión de ese error considerado fundamental. Los específicos, a diferencia de los generales, son los que son inherentes a cada atleta en particular. Todo atleta, absolutamente todo atleta en cualquiera de los deportes donde las técnicas sean determinantes o condicionantes, va a tener un error, porque siempre hay un poco más para sacar. No hay ningún atleta que uno diga, esto es un ejemplo, miren, así nunca mejor que esto no, porque de hecho los récords del mundo se siguen rompiendo. De hecho, las estéticas más hermosas en la gimnasia rítmica, por ejemplo, siguen sucediendo, los puntajes siguen creciendo. Eso quiere decir de que los específicos son los que los deportistas aún pueden ir puliendo en su cadena, en su vida cronológica de adecuación al deporte. Y los automatizados son esos mismos que recién nosotros habíamos dicho, ¿no? Que el hábito motor les permite, digamos, seguir manifestando el mismo error. La pregunta para ustedes podría ser esta. ¿Ustedes qué piensan si puede existir? Y les voy a poner esta imagen, permiso, ¿eh? Voy a poner esta imagen. ¿Ustedes creen que puede haber un error que tenga dos de estas clasificaciones? Por ejemplo, que sea típico y que sea automatizado. ¿Sí? ¿Por qué? Capaz por algún dolor, puede ser. Típico y automatizado, por ejemplo, por algún dolor. Sí, puede ser. Salgan de un grado con un error típico y ya lo hayan automatizado. Claro, me encantó. Totalmente. Y un error insignificante y no típico.
Un error insignificante y no típico. Pero no surge en algunas circunstancias, pero no es tan necesario corregir. Totalmente, pero puede suceder. Claro. Entonces, lo que a mí me gustaría que ustedes hagan después como tarea y lo hacen en la vida convencional es no olvidarse de estos errores, tenerlos escritos y observar un error. Poner en el YouTube, por ejemplo, que la próxima clase igual lo vamos a hacer, pero poner el YouTube y decir, bueno, errores de la técnica. Y observar un error y decir, bueno, ¿cómo lo clasifico este error? Y si este error se relaciona con varios de ellas clasificaciones, ¿cuál realmente es más determinante? Siempre teniendo en cuenta, fíjense, del momento ideal. Porque yo recién les decía, un error típico puede ser automatizado. Ahora, si es en la escuela, vaya y pase. Si yo lo llevo al entrenamiento deportivo y al alto rendimiento, ya no lo podría poner como típico. Aunque fue típico en su cadena, cuando él tenía 12 años fue típico, pero él tiene 18 y está en un campeonato del mundo universitario, ¿vale? Entonces ya está automatizado. El error lo clasifico acá. Si yo veo ese mismo video de ese niño, pero cuando recién llegó a la pista de atletismo y estuvo trabajando un año con su entrenador, ahí sí lo pongo como típico y no como automatizado, porque le queda mucho tiempo todavía para poder resolverlo. Entonces, de esta clasificación, lo que yo quiero que ustedes hagan es que traten de jugar con esto, porque una pregunta de examen, supongamos, vamos a poner, podría ser, bueno, chicos, observen este video, que es lo que hicimos el año pasado, ¿no? En el examen hicimos eso. Ustedes observaban ese video y decía, clasifíquelo. O directamente les decía, en uno de las comisiones les decía, 3 respuestas posibles. Es esto, por esto, por esto, por esto. Es esto, por esto, por esto, por esto. Y realmente eran los 3. Era un error típico, era un error general y era un error automatizado. Pero usted tenía que ver en qué situación se estaba gestando. Si era en una competencia, es una cosa. Si es en la pista de atletismo entrenando, es otra. Y si es en la escuela, por ahí es otra la más importante. Entonces depende de cómo nosotros expliquemos y observemos ese mismo video, es que va a dar la impronta y podríamos acuñarla a una. En conclusión, esto no es moco de pavo, esto no es un tema que vaya y pase, esto es un tema muy importante. Vuelvo y repito, más para el entrenamiento que para la educación física, pero en la educación física también, porque muchas veces nosotros tenemos objetivos, yo por ahí, en mi corporeidad, yo no tengo una gran experiencia en la educación física, ¿sí? Soy sincero, he dado mis prácticas en la universidad y trabajo en educación física en una escuela una sola vez a la semana para no perder el vínculo como educador físico, pero no me dedico a eso, ¿sí? Ahora, yo muchas veces me voy de la escuela, aunque vuelvo y repito, trabajo poco, desilusionado porque me planteé una actividad tremenda, trabajé casi todo el fin de semana para un solo curso que doy. Fíjense lo que estoy diciendo. Tengo un solo curso, 2 veces a la semana, 1 hora. Y cuando llego a mi casa digo, no conquisté. Entonces voy para atrás y digo, claro, ¿cómo voy a conquistar eso? Me puse a estudiar fisiología. Si los niños en este grupo etario, por ejemplo, en 4º grado, no tienen desarrollado estabilidad, no desarrollan estabilidad todavía fuertemente. Entonces, ¿cómo yo les voy a poner semejante ejercicio? Digo, la responsabilidad era mía. Entonces, clasifico el error y digo, bueno, voy 4 pasos para atrás. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer en la próxima clase para lograr el objetivo? Bajo el objetivo y veo cómo la clase sí logra. Y aparte, los niños son competitivos, las niñas son competitivas, los adolescentes son competitivos. A veces el deporte como medio en la educación física juega un papel fundamental y si nosotros decimos, chicos, hoy en vez de la escuela nos vamos a ir a la pista y vamos a lanzar, todos van a querer lanzar sin saber lanzar lo más lejos posible o saltar lo más alto posible. Y no hay que solamente dejar en evidencia al que es más hábil. Hay que tratar de ayudar a aquel de que realmente por ahí no tiene la cualidad, las capacidades, pero que al menos salte, que conozca cómo se realiza un salto y que se sienta bien con el cuerpo que tiene, que se sienta bien con la integridad que tiene, que trabaje para mejorar ese salto, para decirse, che, empecé haciendo esto y hoy hago esto con 4 clases. Y ahí está como un poco también puede ayudar la mente entrenador, entrenadora dentro de las clases de educación física. En fin, bueno, hasta acá. Nada, de mi punto de vista creo que a ver si lo saqué, que la clase de hoy era para eso, era un poco para trabajar lo que ustedes habían hecho en el foro,
era un poco para charlar algunos elementos determinantes, observar la premisa de los errores, observar los factores fundamentales. Yo quiero que ustedes estudien estas diapositivas que ya están subidas a la plataforma durante toda la semana, hasta el día jueves, viernes. Yo el fin de semana mayoritariamente me dedico a otra cosa, pero ustedes me pueden poner, profe, tenemos el lunes el examen, me quedó una duda, adelante. Me lo ponen directamente a mí, ¿eh? No hace falta que vayan al foro si ustedes quieren, como es el examen, pero, profe, pero no lo hagan el domingo, porque me va a ser un poco difícil contestar. Sobre el examen, les cuento, no lo tenemos preparado todavía. Siempre nosotros esperamos a pasar la última semana, o sea, digo la semana hasta el viernes, y lo preparamos ahí, porque tenemos que ver hasta dónde llegaron el resto de las comisiones. Son como 10 comisiones, entonces tenemos que ir valorando eso. Yo tengo una comisión el viernes, así que hasta después de esa comisión, si llegamos a ver todo esto, es que lo preparamos. Últimamente les cuento lo que venimos haciendo, que seguramente vaya a ser eso, es un formulario. El formulario nosotros posiblemente nos vayamos a encontrar acá en el aula, de 8 a 10. Les cuento cómo es, lo abro, ustedes se encuentran ahí, en sus casas, lo realizan y lo llenan. ¿De qué se basa el cuestionario? De preguntas y respuestas. Se hace una pregunta o mayoritariamente situaciones hipotéticas. ¿Qué pasa si tal, 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 tal? Y usted tiene que poner las afirmaciones. En caso de existir preguntas que ustedes tienen que desarrollar, van a ser muy pocas, ¿sí? Porque lo que se trata de hacer es que en este camino, desde el primero hasta el cuarto año de la carrera, ustedes más vayan respondiendo acotadamente y poco a poco empiecen a fundamentar eso, ¿vale? Si yo ahora les pregunto, ¿por qué se automatizó este movimiento? Y para eso tienen que saber anatomía, para eso tienen que haber cursado biomecánica, bueno, entonces la idea es que ustedes al menos clasifiquen, que se involucren a saber, bueno, es esto, por un montón de factores, pero no solamente porque hice tatetí. Y bueno, va a ser un formulario, seguramente ustedes ya lo han trabajado de esa manera, pero lo interesante de esto es que nosotros vamos a estar acá. Si hay cuando ustedes están llenando el examen, si hay algún problema que ustedes tienen en el momento o algo que no entienden de forma, de formato, me lo van a poder hacer porque yo voy a estar acá del otro lado con cámara apagada escuchándolos. Ahora, si es de contenido no, no lo voy a responder porque eso va a alertar a otros y bueno, sería una toma de pelo, ¿no? Que yo les conteste algo de contenido. Así que bueno, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿No? Bueno, nada, entonces me da mucha... Ah, ¿Esther iba a decir algo? No. Bueno, me da mucha pena realmente que hayan pocos estudiantes, estaría bueno que seamos un montón, que conversemos mucho más. Yo voy a volver a mandar otro mensaje, voy a hablar con la dirección a ver cómo podemos hacer con el problema este de otra materia que se está interfiriendo en nuestro horario y tratar de, bueno, de que haya más, porque ustedes saben que cuando hay más siempre hay más contacto, más experiencia, más conversación y no es tanta información solamente del docente. Sí, Rocío. Profe, igual no sé si el problema era que los chicos de 8 a 10 no podían estar en este horario. Nosotros no sé si, a mí no sé si los alumnos que estamos hoy podemos estar más temprano. Hay chicos, por ejemplo, de su comisión que me mandaron mensajes hace un ratito y desde el sábado, que son de la comisión A2, pero que tienen recreación en este horario de 10 a 12. Claro. Que no debería, porque, o sea, vuelvo y repito, ¿no? Ustedes saben, en el CIU les tiene que aparecer así, y a mí como docente me aparece este horario, la franja de 4 horas, pero de 8 a 12. Así que bueno, no. Tenemos también 5 estudiantes que no podían y que fueron a la clase de las 8 de la mañana, y ya tengo los apellidos acá. Pero estaría bueno que esos 5 estén con nosotros, no vamos a trabajar igual para ello. Pero recuerden, yo les voy a mandar un mensaje, no se preocupen, de eso quédense tranquilos, pero yo le vamos a mandar un mensaje de que recuerden que la semana que viene, el día lunes, está el examen ese de que vamos a tratar de comprobar los conocimientos. Cualquier pregunta al foro o en su defecto, profe, me pasó esto, ¿qué cree usted? Y yo, pero satisfactoriamente les voy a contestar. ¿Vale? Bueno, cuídense mucho, gracias por estar, sigan trabajando en el resto de las materias y nos encontramos el lunes que viene entonces. Gracias, profe. Buenas semanas. Chau. Chau, cuídense mucho.